Sí, bueno, buenas tardes. Esta es la primera mesa de la tarde que vamos a presentar. Esta mesa de ponencia se llama Recorridos formativos en el diseño escénico vinculado a los territorios. Y tenemos 4 presentaciones, de las cuales 3 van a ser virtuales. Y presencialmente tenemos a Peonia Veloz y Valentina Bari, que nos van a presentar la ponencia El paisaje del vestuario. Después está Aris Petrelín Esteves, enseñar ecoescenografías en México, retos y aplicaciones. Después continuaría creación escénica y enseñanza teatral, apuntes sobre talleres teatrales en espacios de privación de libertad, de Guilherme Augusto Nunes dos Santos, de Brasil. Y finalmente concluiríamos con Mona Magalhães, de Brasil, con caracterización escénica, formación y mercado laboral. Así que cuando quieran, Peonia y Eh, Valentina. hay un orden que nos pidieron Ah, justo recién, no te preocupes, que Mona nos pidió poder comenzar, vale, vale. así que Partamos con Mona ya estamos ok entonces y, con la y, pantalla. después sigue alguna otra prioridad. No, después seguimos el orden en el que está. Vale, entonces comenzamos con Mona, seguimos con Peonia, Valentina y después Aris y Guilherme finalmente. ¿Vale? Estimada Mona, cuando quieras. Boa tarde. Peço perdão, vou falar em português. Vou falar despacito Súper. para que Gracias. puedas compreender. Agradeço também a mudança na ordem de apresentação, que eu estou começando o ensaio geral aqui, coincidiu nos horários. Agradeço muito a compreensão. Bom, agradeço a organização do congresso. Deixa eu conseguir aqui só mudar aqui para ver se eu consigo. Momento. Ok. Um segundinho. Ok. O tema, eu vou falar sobre a caracterização cênica e a formação e mercado laboral. Eu vou explicar como a gente compreende, nós compreendemos aqui no Brasil esse termo caracterização cênica, né, que é essa composição que vem da literatura e que o ator também trabalha com a caracterização, com a voz, com o gestual, com o corpo e com a atuação, figurino e a maquiagem cênica. Eu vou falar mais especificamente da maquiagem, que é essa construção do rosto-cabelo. Vou passar aqui rápido. O que é, para mim, né, esse mercado de trabalho hoje em dia em relação à maquiagem? Então, nós temos o que é considerado, nós estamos aqui com a Mileide, né, da IER, que ela classifica esses profissionais. Então, maquiagem freelancer, que trabalha com noivas, fotografia, vídeos, shows, concursos, promoções e eventos especiais. Em salões, centro técnicos, o artista maquiador internacional, na indústria de cosméticos, a maquiagem artística, educacional, a necromaquiagem e desenvolvimento de produtos e especialista em camuflagens. Como maquiador especializado, temos foto passarela, editoriais, televisão e HD, vídeos e teatro. E claro que entra aqui nessa parte ainda as especializações, que são maquiagem, né, o tipo de maquiagem, a perucaria, né, o cabelo, barbas, próteses e efeitos especiais.
e ainda incluo aqui o contatólogo, que é a criação de lentes de contato, para mudança, para construção visual da personagem, do ser que vai estar em cena. Então, nós podemos ter toda essa equipe, né? Chefe, maquiadores de efeitos especiais, cabeleireiros, peruqueiros, próteses dentárias também, e contatólogos. Eu vou pular essa parte, porque eu trabalhei com mais coisas, depois eu posso compartilhar. O que é importante aqui que eu venho falar, seria sobre esses encontros de caracterização, que são encontros que eu tenho feito desde o início da pandemia, que é para reunir e conhecer os profissionais da caracterização, maquiagem para a cena aqui no Brasil. Então, nós, desde 2020, hoje nós estamos na 10ª edição, e eu pude mapear os profissionais do Brasil inteiro. O Brasil é um país continental e nós não tínhamos conhecimento de como se deu a formação desses profissionais. Nas primeiras edições que ocorreram ainda durante a pandemia de Covid-19, eu comecei com um círculo de amigos, de colegas, e ficou restrito muito à região sudeste aqui do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Por esse QR Code, vocês podem acessar todas essas edições, tá? Quem quiser fotografar, dá acesso a todas as edições, todos os episódios. E aí, eu pude, né? São entrevistas, encontros, e eu consegui falar com profissionais já renomados e profissionais também que estão começando. Profissionais que começaram durante a pandemia, que começaram a trabalhar, muito novos, que começaram a trabalhar virtualmente, conhecer, aprofundar os conhecimentos durante a pandemia. Então, o que é até hoje, nós não conseguimos, né, ainda ter um profissional que tivesse escolhido trabalhar com a maquiagem, né? Tem formações diversas, advogados, dentistas, administradores de empresa, e que muitos da arte cênica, como atores, e que, em dado momento, encontraram a maquiagem, fosse por uma falta de profissionais ou pela aproximação mesmo, né? Muito se deu pela necessidade do trabalho. Nós, aqui no Brasil, então, eu tenho desde profissionais que começaram a atuar em 1980 e até os mais recentes. Nenhum deles teve essa formação. Muitos são autodidatas, muitos saíram do Brasil, inclusive eu, para ter mais aprofundamento, principalmente na parte de efeitos especiais. Então, atualmente no Brasil, nós temos escolas, cursos livres, algumas disciplinas em cursos de formação de teatro. Em escolas de cinema não há essa disciplina, maquiagem, o que deveria, né? Nós chegamos à conclusão que seria muito importante que na formação do cinema ter essa disciplina para todo mundo, não que a pessoa, o estudante, vá se tornar um maquiador, mas para entender as necessidades desse setor, né? Nós estamos trabalhando, principalmente no cinema, que é muito rosto ali, muito close, muito maior,
e a gente sente essa dificuldade nesse entendimento das demandas e problemas que a gente tem na construção da maquiagem. Então, nós temos todas as edições aí, desde a primeira, a segunda, todos vocês podem acessar qualquer delas. Então, também nos preocupamos, além da formação, trabalhar, entender o processo de criação de diversos profissionais, as dificuldades desses profissionais nas diferentes regiões do Brasil, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Porque muitas dificuldades são comuns, outras dificuldades são específicas. Então, todos esses, caso vocês tenham interesse, esses são o link, né, leva ao link de todas as edições com todos os convidados, e que a gente entende muito também do processo de criação na área, seja para o teatro, seja para o cinema, e eventos também. Agradeço muito o meu contato, né, Mona Magalhães, mona.magalhães@unirio.br, e agradeço a escuta de vocês. Súper, muchas gracias, Mona. Continuamos con el paisaje del vestuario con Peonia Veloz y Valentina Bari, colegas de Argentina. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias bueno, a ADEA y a Diseños por la organización de este encuentro maravilloso. Bien, bueno, vamos a leer porque vamos a tratar de decir todo en el menor tiempo posible. La ponencia, El paisaje del vestuario, intenta problematizar acerca de la identidad nacional argentina desde la construcción ficcional o representacional mediante los cuerpos de nuestro territorio. Proponemos un recorrido por diferentes regiones a través de 4 entrevistas a artistas escénicos. Sus obras, que narran otra escena y otros cuerpos a los presentados como únicos en el discurso histórico oficial, son el fundamento de estudio para esta ponencia en diálogo con las experiencias docentes sobre diseño de vestuario que venimos desarrollando. A lo largo de la historia se ha contado a la Argentina con representaciones teatrales y audiovisuales como un tipo de sociedad europea nacida de la inmigración del siglo XIX. Esto supone la negación de toda cultura anterior existente en este territorio y da por sentado que el hecho de transponer gente de un lugar a otro no implica ningún cambio en su condición originaria europea. Sin embargo, sobreviven otros relatos, otros cuerpos, otras representaciones que, aunque negadas, nos siguen interpelando y dan testimonio de una identidad más compleja y mestiza. El paisaje del vestuario juega con la dupla territorio-paisaje y cuerpo-personaje. Entendemos el paisaje como una construcción cuyo magma es el territorio. Según quien lo utilice para construir un imaginario de paisaje, decidirá qué elementos se toman y cuáles se dejan de lado. Los personajes también son construcciones que hacemos para contar algo determinado en una representación y seleccionamos qué ver y qué ocultar de la totalidad. Y eso involucra a los cuerpos que son constitutivos de esos personajes. Proponemos entonces en la docencia del lenguaje del vestuario una exploración para reconocer nuestros cuerpos nacionales en diálogo con el territorio que nos define de un modo determinado. Comprender e indagar en las prácticas docentes cómo nuestra historia atravesada por la diversidad de territorios, colores, migraciones, destinos, impuestos en tanto centro y periferia, pobres y ricos, nos constituyen una identidad mestiza en la que conviven cuerpos blancos, marrones y negros. Hacer presente estas vivencias nos sitúa dentro de un universo cercano que nos devuelve un espejo. El cuerpo, como preexistencia fundante del diseño de vestuario, guarda todo este saber. La exploración entre conceptos textuales disparadores y elementos del mundo cercano a cada estudiante propone un primer acercamiento a pensar la escena desde la creación situada. Los 4 artistas nacionales que entrevistamos
crean sus obras en base a reflexiones sobre la negación y borramiento sistemático de cierta parte de nuestra identidad y territorio a lo largo de la historia. La primera entrevista que compartimos es la de Tiziano Cruz, artista jujeño nacido en San Francisco, departamento de Villagrande, cerca de la frontera con Chile y Bolivia. Las obras que analizamos son Soliloquio, Me desperté y golpeé mi cabeza contra una pared y Waycaicuna. Él posiciona la obra desde su cuerpo como territorio indígena vivo en el escenario europeo. En la obra Soliloquio se presenta con un vestuario que contiene una prenda objeto que cita la tradición de su comunidad, un quipu, objeto vivo que se transforma con cada presentación. El quipu es un memorial y un sistema de escritura típico de las culturas andinas, dice Tiziano. En cada recorrido le agrego un nudo a mi vestuario que va mutando todo el tiempo. El vestuario es un objeto vivo que se va reactualizando, cargando de significados y salvaguardando ese equipo actual que guarda la memoria de las comunidades que siguen resistiendo hasta el día de hoy. En el espectáculo, Waycaicuna se presenta con un rebozo bordado proveniente de las fiestas populares de su comunidad. Las prendas andinas son una proclama de identidad que cuentan la historia como tradición de escritura textil de sus pueblos. Las prendas también funcionan como coraza ante el público que lo mira desde la extrañeza o la exotización. Él se presenta primero marcando una distancia entre el público y su cuerpo, vestido con elementos tradicionales propios. Luego se despoja de lo ancestral y se viste con prendas de indumentaria industrial y acromática para hablar de la explotación y el racismo que contienen las miradas hacia sus cuerpos y sus ropajes. En diálogo con esta experiencia que tomamos de Tiziano, la primera propuesta docente que les queremos compartir es la exploración de cuerpo y vestuario tomando el territorio como eje. Partimos de rastrear las primeras imágenes que nos aparecen ante la lectura de un texto. Rescatamos el valor ancestral contenido en ellas en el proceso de creación y diseño de vestuario. Se trata de pensar una idea anterior al momento de vestir personajes. Surgen formas, colores, elementos conceptuales, olores, sensaciones. En esas primeras imágenes suelen no haber forma de prendas, están solo enfocadas a encontrar qué queremos narrar desde nuestro lenguaje dentro de la totalidad de una propuesta posterior de vestuario. Las imágenes primeras son fundantes. Después vendrán una serie de pasos en los que esas imágenes irán decantando. Confiar en esas primeras traducciones inciertas le confiere al acto creativo la potencialidad de generar una capa de sentido genuina que no está dicha en el texto. La segunda entrevista que les queremos compartir, con la intención de visibilizar lo monstruoso de la construcción de la nación blanca y el modo en que son tratados algunos temas históricos en la escena, es la de Julieta Daga, una directora y actriz cordobesa que recupera la tradición teatral de los bufones de la Edad Media y los resignifica en un territorio situado, Argentina, Córdoba. De Julieta tomamos dos obras, Federal Marrón, que narra la conformación de un tipo de nación federal o unitaria, y La puta mejor embalsamada, que retrata los años del peronismo y a la figura de Eva. Trabaja desde el espanto que provoca lo familiar, aquello que está a la vista, pero los reyes lo ocultan para mantener el poder. Hacen reír desde lo grotesco, pero encarnan el peligro de la palabra en términos de reflexión sobre la propia realidad. Julieta nos dice, el procedimiento que se utilizó para poder desarrollar el vestuario fue buscar ropa grande para poder llenarla y crear otro tipo de corporalidad, agrandar ciertas partes, negar otras. La idea es crear una máscara corporal que permita abordar los temas desde otro lugar. El cuerpo es el que propone la escena.
Ella trabaja en la transformación de los cuerpos y construye cuerpos colectivos, en los cuales es difícil discernir dónde comienza uno y termina el otro. Cuerpos que se configuran en la deformidad del bufón y personajes que pueden interpelar al público diciendo lo inapropiado, lo que está fuera del canon, desde la risa y finalmente la reflexión. Ella dice, no tengo algo que enseñar, tengo algo por descubrir. Escuchar qué le sucede a cada lugar para encontrar el bufón local. Con ese trabajo que realiza Julieta, nosotros lo ponemos en diálogo con la segunda práctica docente, que es explorar cómo extender el cuerpo en diálogo con un disparador conceptual y visualizar cuáles son los movimientos que suscita en el cuerpo esa extensión. La gestualidad de cada región, los movimientos corporales y la comunicación no verbal de cada contexto cultural cotidiano nos proporciona elementos para explorar la transformación del cuerpo en su morfología humana para intencionarla hacia un sentido dramatúrgico. Tanto el lenguaje del gesto como el visual dialogan con el espectador de forma subliminal. No son directos como la palabra, suscitan otras preguntas en relación a las imágenes estereotipadas o foráneas que traemos incorporadas, muchas veces no reconocibles en forma consciente. Luego tenemos la tercera entrevista a Carla Romero, que es originaria de Buenos Aires, pero reside hace varios años en el Bonzón, en el sur del país. Trabaja en performance y vestuario con elementos de su entorno natural y con los mismos transforma el cuerpo. Carla nos dice, las primeras exploraciones en relación a la potencia de este ser que es el territorio fueron de vinculación con el cuerpo, las transformaciones del mismo y lo que cuenta esa transformación. Componer un nuevo ser que tiene que adquirir nuevas formas y movimientos para relacionarse. Un cuerpo medio híbrido, modificado por el territorio. Perder la humanidad, camuflarme, mezclarme. Las capas simbólicas y visuales de todo aquello que es negado por la conformación de cierto tipo de paisaje y producción artística impuesta subsisten en el territorio, además de estar presentes en la memoria social o cultural. Y están disponibles en el territorio si logramos sensibilizar nuestras búsquedas en un camino de diálogo con aquello que nos conforma como habitantes de este suelo. Aquello que parece olvidado vuelve para repensarnos. Carla desarrolla su proceso creativo para la obra Vértigo Fantasma, una ópera para el campo. Los bocetos de vestuario aparecieron primero y al final escribí la dramaturgia que surgió de esos vestuarios. Esas mutaciones habían salido de la experiencia con el paisaje. Estos dibujos tienen que estar en el cuerpo, ser un volumen, convertirse en máscara, extrañeza, en diálogo con el tiempo y el espacio. Al compartirlo con colegas surgió el comentario de la cercanía de mis vestuarios con los trajes de los Selknam. Había algo de esas imágenes ancestrales, de esa información que está en el territorio convocándonos. La tercera experiencia docente es un taller experimental en el cual le pedimos a los participantes que lleven elementos de su territorio, que hablen de algún aspecto de su lugar. Trajeron revistas, ramas, fotos, mapas, telas, objetos, trajeron historias. Taller que también compartimos ayer con estudiantes acá en Chile dentro de este congreso. Lo primero fue organizar individualmente los elementos traídos en diálogos con textos poéticos disparadores. Cada texto conceptual organizó las materialidades de un modo determinado, generando así las primeras traducciones del texto a la imagen. Partiendo de allí grupalmente se trabajó la transformación del cuerpo hacia una dramaturgia corporal. Nos preguntamos y observamos cuáles son nuestros movimientos ancestrales, nuestros olores, nuestras comidas y en qué contexto se desarrollan. Las formas de vestir de cada zona, los colores del entorno, las relaciones que se tejen con la comunidad, etc. En esa puesta en acción del cuerpo, en diálogo con los materiales y la historia de cada uno de los participantes, se hizo presente el territorio. La última entrevista es a 3 integrantes de la compañía Cuerpo Equipaje.
Tatiana Sandoval, Bárbara García Di Llorio y Gabriela Baldoni, que hacen teatro de objetos, performance, teatro físico, y analizamos la obra Mirar el río, un recorrido por la historia de Buenos Aires. La obra trabaja con la memoria del territorio, transita la historia a partir de la orilla, el agua, la tierra, la naturaleza. La memoria no es unidireccional, es compleja y requiere de lo colectivo para tomar cuerpo, para que nos contenga. La insistencia en la memoria es de los pueblos y generaciones que han pasado por el borramiento de sus saberes, han sido perseguidos y desaparecidos sus cuerpos o tienen que emigrar. Desde la compañía desarrollan. Los vestuarios son lienzos que dibujan el cuerpo y toman otra forma con las imágenes del territorio que se proyectan sobre ellas. Se transforman en cuerpos paisajes. Las proyecciones son un cuerpo más, son pantallas móviles. Los cuerpos son transformados por elementos, ramas para la mujer árbol, papeles para la mujer tierra, figuras arquetípicas que nos permiten visualizar cuerpos que exceden su morfología e instalan la continuidad con el territorio. La paleta del vestuario es prácticamente acromática, permitiendo que las proyecciones ingresen a pintar los cuerpos con color luz. Como cierre, con el nombre de la ponencia, El paisaje del vestuario, deseamos jugar con la posibilidad que nos permite la escena, la representación ficcional, de crear cuerpos personajes que se transformen en territorio situado, en posibilidad de reconstruir lo arrasado y volver una y otra vez a mirarnos en un presente que nos contenga y construya futuros posibles. Gracias. Muchas gracias, Peonia y Valentina. Continuamos con Aris Pretelín Esteves, escenografía, enseñar ecoescenografías en México. Retos y aplicaciones. ¿Está conectada Aris? Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Sí. Aris. Ahí está. Sí, es Ari. Súper. Ari, cuando quieras puedes comenzar. Creo que seleccionaron a alguien más. Yo estoy ya. Ah. Ahí estoy. Hola. Súper. Hay que cambiar el anclaje. Muchas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, cuando quieras. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo desde la Ciudad de México a las 12:43 del día. Pues muchas gracias por la invitación, la aceptación. Y bueno, voy a compartir pantalla para empezar con estas ideas que traigo el día de hoy. Voy a ponerlo así. ¿Así se ve? Sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, pues voy a iniciar esta charla de manera muy casual para platicarles un poco sobre el abordaje que hago desde la Ciudad de México al concepto de ecoescenografía, que es acuñado por la doctora austriaco-australiana Tania Ver en 2017, y que es un término y una práctica que ha permeado no solo mi ejercicio artístico, sino también docente. Yo pues doy clases, por un lado, en la licenciatura en coreografía del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, y también en el área de diseño y producción, en la licenciatura en literatura dramática y teatro de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, bueno, ya tengo bastantes años dando clases, sobre todo a los grupos de primer año. Debo aclarar que ninguna de las dos licenciaturas son especializadas en diseño o en escenografía, sino que tienen pues materias aisladas, ¿no? Pero bueno, desde ahí un poco parto. Primero les quiero dar un poco de contexto. La ecoescenografía lo que propone es un proceso de diseño y producción con una perspectiva bioética no antropocéntrica. Es decir, mirar desde esta perspectiva filosófica va a implicar reconocer y reflexionar sobre la manera en la que ha cambiado nuestro concepto de la vida y el valor que le damos a la misma. Ocuparse de la vida en todas sus manifestaciones, desplazando la concepción de lo humano en el centro de la vida, y reconocer que somos parte de un todo complejo y que tiene múltiples relaciones. Pensar de forma bioética
es cuestionar nuestras decisiones y acciones y cómo éstas repercuten en lo que nos rodea, en lo humano, pero también en lo no humano y en lo más que humano, como parte de una sola comunidad. Cuando atravesamos la escenografía con esta perspectiva, resulta consecuente comprender a la persona que diseña como una agente reflexiva y transformadora, con agencia política, social y ecológica. Es decir, cuestionar nuestras prácticas, cuestionar nuestros usos y costumbres, qué es lo que se ha acostumbrado a hacer, cómo se ha diseñado, cómo se ha formado, cómo se ha entrenado en el diseño. En este sentido, cuando a partir de estos cuestionamientos somos agentes reflexivos, nos estamos acercando un poco al marco de la escenografía expandida que acuña la doctora Thea Brexek. Y entonces se plantean en su mayoría prácticas no vinculadas a los procesos de creación teatral convencionales, que abren posibilidades otras de narrativas con discursos que van desde lo sensorial, que encuentran camino en las problemáticas y contextos actuales. La ecoescenografía va a integrar una serie de prácticas globales de desplazamiento disciplinar en la búsqueda de otros paradigmas de creación, investigación y producción escénica, que van a impactar, por supuesto, en la formación de estudiantes, no solo en el campo del diseño escénico, sino en todos los ámbitos de la escena. Desde donde yo la veo, la ecoescenografía es más que una forma de crear y hacer. Es una forma de mirar y pensar los procesos, desde lo holístico y desde lo no utilitarista. Parecería fácil, ¿no?, aplicar el pensamiento ecoescenográfico en la realidad de la escena mexicana. Porque, bueno, pues la falta de recursos con los que trabajamos la mayoría de las producciones que no tenemos la fortuna de ser privadas, nos lleva naturalmente a reutilizar, adaptar, transformar los materiales para resolver su ausencia, ¿no?, para ahorrar. En mi caso, como estudiante de la licenciatura en escenografía, era parte de mi entrenamiento limpiar los materiales que se utilizaban en las puestas en escena de compañeros y compañeras de grados avanzados. Reutilizar era muy común, pero por eso podemos decir que se está enseñando ecoescenografía, no necesariamente, porque las lógicas a las que obedecen la mayoría de las formaciones y por tanto los diseños, se piensan desde la idea de contar con capital suficiente. Es decir, si quien diseña tiene la posibilidad monetaria de realizar con materiales nuevos, lo va a hacer, sin duda. Porque esa es la idea de estética de calidad que se introduce desde que entramos a la escuela. Es el ejemplo que se sigue, salvo que la persona docente pues vaya por otros caminos, ¿no? Que digamos, es especial verlo, ¿no? Es extraordinario. De acuerdo a esto, resulta contradictoria la formación, ya que por un lado está la consigna eterna de la falta de recursos, pero en la práctica el diseño se enseña como si estos mismos recursos fueran inagotables. Entonces no hay un cuestionamiento. Por lo tanto, no hay un pensamiento ecoescenográfico. Es decir, yo como estudiante nunca me cuestiono de dónde vienen los materiales con los que trabajo o si las prácticas que estoy haciendo dañan a algo más o a alguien más. En este sentido, el ejercicio del diseño no es una preocupación socioambiental que viene desde el principio del proceso y que, como máxima ecoescenográfica, lo va a condicionar y entonces va a plantear otras estéticas, o por lo menos su indagación. Yo creo que ese es el reto más grande al que me he enfrentado como docente. Justamente esta modificación de pensamiento, ¿no? Esta otra mirada. No es que la ecoescenografía venga a plantear algo que no se haga. Lo que plantea es un cambio de mirada, un cambio de perspectiva. Hay tres principios importantes en la ecoescenografía, que es la cocreación, la circularidad y la celebración. Desde estos principios se plantea que el diseño y la narrativa escénica surgen de la búsqueda y el encuentro con el material. La máxima de la ecoescenografía dice, trabaja con lo que tienes. ¿Qué implica entonces, en un contexto como el de la Ciudad de México, trabajar con lo que tengo? ¿Cómo aplicarla? De principio, a mí me parece que trabajar con lo que tengo ya es un poco utilitario, ¿no? Entonces, lo que hago en mis sesiones docentes es modificar un poco la pregunta y pensar, trabajar desde donde estoy, lo que soy y con quienes estoy y con lo que estoy. Entonces, en ese sentido, se aleja un poquito de esta romantización que también podría plantearse dentro de la ecoescenografía, en donde la circularidad se plantea únicamente desde el fascinante encuentro con materialidades diversas que mutan.
plantearle a los estudiantes y a las estudiantes esta pregunta, ¿no? Trabajar con lo que soy, con quienes estoy, les implica posicionarse. Entonces, mirar de forma expandida. ¿Qué hay a mi alrededor? Cambia la mirada. ¿Con qué materiales y con qué seres puedo colaborar? ¿Con quiénes estoy? Esto plantea para las y los estudiantes un ejercicio que es un golpe de realidad. Se planta una semilla porque dejan de aislarse, ¿no? En estas fotografías, por ejemplo, es un ejemplo de ejercicios de mapeo que, bueno, son derivas, ¿no? Que pues muchas hacemos como ejercicios exploratorios. Aquí lo que cambia es una serie de preguntas que les hago para que se den cuenta de lo que está a su alrededor. Y entonces es interesante porque empiezan a surgir un montón de problemáticas socioambientales, como por ejemplo, pérdida de arbolado, desplazamiento forzado de especies animales, humanas y no humanas, multiplicidad de desperdicios, insalubridad, zonas de inseguridad, que las y los estudiantes no tenían identificadas por mencionar algunos problemas. Desde ahí, desde esa posición, desde ese posicionamiento, las y los estudiantes empiezan a cuestionarse sus propias prácticas y su propio estar y su propia agencia. Entonces, Sí, pensar el Aris, diseño desde lo que hay. El hay ejercicio ciertos problemas existe. con tu audio. Sí. Solo un poquito al final se te pegó el internet. Ok. Bueno, planteaba que justo trabajar desde este ejercicio de co-creación con lo que está alrededor, con lo que está conmigo, un ejercicio de activista, ¿no? Ante una emergencia socioecológica que el estudiantado empieza a observar. Eh, en este sentido, quien diseña co-crea no solo con los materiales que encuentra en un ejercicio físico, sino que crea con su comunidad en una confrontación real en el que las personas estudiantes comienzan a tomar sus decisiones de diseño pequeñas que educan la forma en la que están siendo formadas, formados y a migrar sus intereses. Sí, yo creo que está un poco complejo este final de Aris, pero creo que ha expuesto de manera importante o está ha abordado de manera importante su presentación. Tenemos muy poquitos minutos. No sé si hay manera de comunicarse por interno con ella. Ya. Tenemos muy pocos minutos, pero me gustaría reparar en una cuestión que creo que las tres presentaciones abordan, no de manera directa, pero sí tengo la sensación de que rodean aquello y que tiene que ver con cierta lógica de ética, ¿no? Con cierta ética en las formas en las cuales se busca representar o se busca organizar los procesos de representación aún estando en un marco de producción escénica formal o informal, tradicional o expansivo, creo que hay un asunto respecto a la revisión o pensamiento o abordaje en torno a las prácticas con con la finalidad de producir un evento escénico, un acontecimiento escénico. Y esa cuestión me parece que es interesante, tanto desde la ecoescenografía respecto a las formas en las cuales estamos, como entre la tradición nos enseña a trabajar con tales o cuales materiales, a, en el caso de Peón y Valentina, las formas en las cuales construimos esa representación de los cuerpos. Y la pregunta por aquellos cuerpos que han estado fuera, digamos. Entonces me parece que hay una relación ética de ambos trabajos. Eso para comentar. No me atrevería a hacer una pregunta porque las preguntas que tengo son muy así como muy al detalle y creo que es bueno de repente quedarse en cierta generalidad para poder abrir la posibilidad de una pregunta de parte de ustedes, eh, si es que estiman conveniente, digamos. No sé si hay preguntas que quieran hacerles a... No, no llegó la... Guilherme no llegó al...
se traspapeló. No sé, ¿hay alguna pregunta que la audiencia quiera hacerles a las presentadoras? ¿No? ¿Me escucha? ¿Sí? No sé. ¿Me escucha? ¿Aló? Uno, dos. ¿Se escucha? ¿Sí? Es una pregunta para ustedes un poco Ahí está. descentrada. Me acabo de enterar que ustedes escribieron ese libro que se está Ujú. ofreciendo ahí afuera. Y me parece que ese tipo de libro no existe en América Latina como una cosa más o menos constante. Entonces, me gustaría que nos contaran, si es posible, cómo llegaron a ese libro, por qué lo construyeron, por qué lo escribieron, qué hay detrás de eso que a mí me parece fundamental, como una manera de que esto además circule, ¿no? Entonces, Gracias. Contrario. Muchas gracias, gracias por la pregunta. El libro surgió justamente a partir de la tarea docente. Nosotros somos profesionales y docentes, nos conocemos hace muchos años y a la salida de una clase nos preguntamos cómo hacer para poder sistematizar todo el conocimiento práctico que tenemos y trasladarlo en el ejercicio docente, sabiendo que no hay nada escrito. En español y en otros idiomas buscamos y había muy poco. Esto en el 2012. Digo, después hay otras producciones. Claro, o sea, a partir de ese momento nosotras tardamos en construir el libro como 9 años, alternándonos con nuestra necesidad de trabajar, obviamente. Pero justamente surge un poco de estas preguntas, ¿no? De cómo poder bajar a un cuerpo teórico, algo que viene netamente desde la práctica, sobre el cual reflexionamos muy poco y no tenemos sistematizado para que ese conocimiento se pase entre colegas, entre generaciones, y sobre todo esta idea de que la práctica o la generación de teoría no quede solo en el aula, sino que pueda trascender eso. Y no solo sea de los libros o de las universidades, digo, ¿no? Por eso también volvemos a tomar 3 casos de estudio de artistas que trabajan y volver a insistir en esto, ¿no? Tomar o el trabajo docente, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias en el aula? ¿Cuáles son las experiencias? Y eso cómo también nos construye también una teoría, ¿no? Un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Con nuestros recorridos, con el hacer de esos recorridos de otros y la teoría. O sea, nos planteamos hacer un libro como si hiciéramos un diseño de vestuario, no como si hiciéramos una investigación teórica. Entonces eso nos llevó también muchos años para hacerlo. Súper, muchas gracias Valentina y Peonia. Dejamos la mesa hasta acá y a las 15... Ahora mismo ya viene el cambio, ¿vale? y de hecho Eso, comenzamos. muchas gracias. Muchas gracias a la presencia, también un aplauso. A través también de la virtualidad también aplaudimos a los participantes.